Todos nuestros compañeros del grupo tercero de filosofía. Nos disponemos pues a entregarles a ustedes la entrevista que hemos realizado a 4 personas, todos ellos profesionales y expertos en cada uno en sus campos. La entrevista fue realizada por Franferley Osorio Jiménez, Gustavo Adolfo Cárdenas Ledesma y por supuesto yo, Mauricio Jesús Duarte Giraldo. Espero que sea de su agrado esta pequeña entrevista que hemos hecho a cada uno de ellos. Tratamos de ser lo más explícitos, tratamos de fundar las preguntas lo más correctamente posible, de manera que las entendieran, de manera que podamos dar respuesta a los interrogantes que tenemos, especialmente en este campo de la demografía. Ciertamente hay dificultades y limitaciones, pero espero que nos sepan comprender. Realmente para hacer una entrevista se necesita ser muy profesional y realmente nosotros no somos expertos en el campo del periodismo, pero tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo porque ustedes reciban un trabajo bien elaborado, bien hecho y tratando de acomodarnos específicamente a las reglas que nos ha proporcionado el padre Olaya. Muchísimas gracias y procedamos pues a ver las siguientes entrevistas. Nos encontramos en esta tarde entonces con el psicólogo John Fernando Betancourt. Él es psicólogo de la Comisaría de Familia del municipio de La Ceja, egresado de la Universidad de Antioquia y con 4 años de experiencia. Vamos entonces a plantearle algunas preguntas y él nos brindará sus opiniones acerca de las mismas. La idea de esto es permitir que las personas opinen y nosotros conocer cuál es esa opinión. Demos inicio entonces a esta entrevista. ¿Nos podría comentar, John Fernando, cuáles son las problemáticas más comunes aquí en el municipio de La Ceja? Bueno, pues como comisaría de familia, evidentemente una de las problemáticas más significativas que se presentan acá en el despacho es la violencia intrafamiliar. De igual manera, viendo la familia como un sistema, una cosa afecta a la otra. La violencia intrafamiliar, las agresiones normalmente del esposo hacia la esposa, hacia los hijos, es quizás uno de los principales motivos que se presentan. Otro son los problemas en los adolescentes, que se caracterizan pues, por el consumo de sustancias psicoactivas, la transgresión a la norma, el no respeto a las autoridades, pero que a su vez eso va de la mano en muchas ocasiones con padres negligentes, con padres que no tienen pautas de crianza, que no tienen esa capacidad de brindar afecto, cariño y educación a sus hijos y que se desbordan precisamente en esos problemas de comportamiento. ¿Cuáles entonces específicamente los efectos sociales de estas problemáticas? Totales. Uno escucha o he tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a jóvenes que han tenido problemas con la ley, que han sido homicidas, que han sido pues que han tenido problemas con la ley, y uno indaga y entrevista al adolescente y se da cuenta que el error o la falla es en el núcleo familiar, la carencia de afecto, la carencia de unas buenas normas, ¿sí? O sea, el núcleo familiar, como sabemos, es el centro de la educación, del cariño, el afecto, y que cuando no se brindan este tipo de educación, este tipo de acompañamiento, es donde se desencadenan este tipo de comportamientos. Muy seguramente el homicida, el que roba, el que atraca, difícilmente tuvo buenos consejos o tuvo buenas pautas de creencias en su hogar, ¿cierto? Ahora pasemos a otra pregunta inquietante entonces, y es el tema de los dilemas éticos a nivel demográfico. Iniciamos con la pregunta: ¿cree que algunas medidas adoptadas por los gobiernos son éticamente correctas, como el aborto, como medida para controlar la natalidad? Pienso que no son éticamente correctas, ¿cierto? Pienso que son quizás medidas desesperadas frente a la problemática que se viene presentando. Quizás con la posibilidad de equivocarme, obviamente,
pienso que debe ir más encaminados a la educación, ¿cierto? En la planificación, en el conocimiento de nuestro propio cuerpo, en el conocimiento de la sexualidad, ¿cierto? En tener la libre decisión de planificar un embarazo, ¿cierto? De tener una relación estable y tener la comunicación y la confianza con mi pareja de poder planificar un embarazo y obviamente aceptarlo como tal y no tener que más adelante tomar medidas tan drásticas como el aborto, ¿cierto? Pienso que ese esfuerzo que se gasta en pensar en el aborto, en todo lo que tiene que ver con las leyes, tiene que ir mejor encaminada sobre la educación sexual en nuestros adolescentes, que tengan una mayor conciencia, un mayor conocimiento sobre su sexualidad, sobre sus embarazos y sobre la capacidad de planear o no un embarazo, y que posteriormente va a evitar tomar decisiones tan drásticas como un aborto. ¿Qué piensa usted acerca de la llamada limpieza social que se presenta tanto dentro de nuestras comunidades? Y específicamente, ¿se debería dejar que esto continúe pasando sabiendo que esto pues tiene pues consecuencias a veces positivas, porque pues no vemos delincuentes, no vemos ninguna anomalía, pero a la vez estamos cayendo a la vez se cae, o el que comete estos homicidios está cometiendo asesinato? ¿Qué opina acerca de esto? Pues yo pienso que el nombre de limpieza social es un nombre que está mal utilizado en este concepto. O sea, son homicidios. ¿Qué importa que el adolescente, que el señor tenga problemas con la ley, tenga ciertos comportamientos inadecuados socialmente? Pero el hecho de intentar solucionar ese problema con un homicidio, estamos hablando pues de un homicidio. Hay otras alternativas, ¿cierto? Para mejorar o para buscar alternativas frente a esos problemas. Está la cárcel, está la rehabilitación, está el acompañamiento social. Hay una serie de alternativas para atacar esa problemática social, y que no necesariamente se tiene que solucionar ese problema con otro problema, que es el homicidio. Por eso me refería, o sea, limpieza social es un nombre que se le da a un delito para hacerlo ver menos grave, pero es grave igualmente. Y cuando no se pueden dar estas medidas a nivel jurídico y pues y todo eso, deberíamos aprender a convivir con este fenómeno. Cuando hablamos de eso es complicado porque sabemos que la legislación, sabemos que todo el proceso judicial y penal, no solamente en nuestro país, sino en todos los países, tienen sus falencias y tienen muchas dificultades. Es complicado, es un gran enigma y es un interrogante que es muy complejo y que requiere de mucho análisis y requiere de mucha prudencia a la hora de hablar. Pero yo pienso que si bien la ley cojea, la ley tiene sus dificultades, no la podemos resolver matando al otro, ¿cierto? O sea, solucionar un problema porque la ley, la justicia no es buena, solucionarlo con más infracciones a la ley, pienso que no es correcto. Bueno, ¿qué opina acerca de la esperanza de vida en Colombia y qué opina específicamente de que esta esperanza de vida en Colombia sea tan baja? Bueno, sabría hablarles poco de eso, ¿cierto? Porque la verdad la esperanza de vida eso depende de cada quien. Hay personas que quizás frente a sus conflictos, frente a las dificultades que se presentan actualmente social, familiar, quizás desde su percepción, de su sentir, considera que a los 70 años es suficiente vivir, ¿cierto? Más allá de la cantidad, es la calidad de años en las que se vive. ¿Y cree entonces que los gobiernos deberían garantizar entonces las condiciones para que esta esperanza de vida fuera aún mayor y no fuera tan baja como ahora? Sí, claro, evidentemente, porque más allá de los años, que uno viva, es la calidad en la que uno vive. Con todo respeto yo le digo, si yo a mis 70 años voy a estar postrado en una cama, aislado de mi familia, ¿cierto? La verdad es complejo tener una expectativa mayor de vida. Pues a esa edad y con todas las problemáticas familiares y sociales no va a quererse descansar. Pero si se garantiza
de que uno va a tener el acompañamiento de la familia, va a tener quizás esas garantías de salud, de recreación, de muchas cosas que de pronto pueden mejorar la calidad de vida. Al mejorar la calidad de vida, pienso yo que puede aumentar la expectativa de vida. La tasa de crecimiento poblacional debería bajar, así sea adoptando medidas éticamente cuestionables, o se debería dejar que crezca hasta que las condiciones lo permitan. Yo creo que vuelvo a lo mismo, es a la educación. Hay muchas, lo que hablabas ahora sobre China o Japón, que tomaban medidas muy drásticas para bajar la población, como el hecho de aprobar el aborto, de incluso sancionar penalmente a los padres que tienen más de 2 hijos, creo que es algo. Yo creo que quizás son medidas desesperadas. Volvemos a lo mismo. Pienso que el nivel educativo en los habitantes o en las personas permiten disminuir los riesgos, las problemáticas sociales. Si una persona, una familia, tiene la educación, tiene la capacidad de planear sobre su vida, sobre los hijos que quiere tener, ¿sí? Va a ser una manera más diplomática, más democrática de mejorar la población, ¿sí? Y no tomar otras medidas desesperadas como lo que hablamos ahorita. ¿Cree usted que la pobreza es producto de la falta de ética dentro de los gobiernos? ¿O estos hacen todo lo posible y simplemente la pobreza hace parte de las condiciones humanas? Repetir nuevamente la pregunta. Yo la pienso, voy pensando en la respuesta. ¿Cree usted que la pobreza es producto de la falta de ética dentro de los gobiernos y los gobernantes? ¿O estos hacen todo lo posible y simplemente la pobreza hace parte de las mismas personas? No, yo pienso que el gobierno tiene un rol muy importante frente a la pobreza. El hecho de dar las oportunidades, el hecho de administrar, porque es que eso es lo que hace un gobierno, administrar nuestros bienes, administrar muchas de nuestras cosas, y el hecho de las oportunidades del empleo, de un techo digno, de la alimentación, depende mucho de nuestros gobiernos, ¿sí? Si bien también podemos hablar un poco de que la pobreza depende también mucho de las condiciones personales, de las oportunidades que cada quien tenga y de si las aprovecha o no. Pienso que el gobierno depende mucho de esas oportunidades, de esas herramientas, de esas ayudas que le pueden dar a la sociedad frente al hecho de disminuir o de que las personas salgan de la pobreza. Bueno, ¿es éticamente correcto que se utilicen ciertos productos con el fin de esterilizar a la población y así contener la explosión demográfica? No es éticamente correcto, iniciando pues como con la pregunta. Es lo mismo, o sea, es como la adopción de medidas desesperadas de un gobierno para regular o controlar ciertos comportamientos en la sociedad. No hay mejor manera de regular o de regular nuestra conducta si no es a través de la educación. Y si dejamos que la población crezca desmedidamente y después no se pueda garantizar condiciones de vida digna para las personas, entonces ¿no sería mejor adoptar estas medidas antes? Ese punto es un punto que generaría mucha controversia. Habrá personas que están de acuerdo, otras personas que no, ¿sí? Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque aborda una problemática social y que implica casi que imponer o decidir sobre las personas, sobre cosas que les competen o que depende de la decisión de ellas. Mejor dicho, adoptar eso implica tomar la decisión por las personas, pero si después de un análisis, de un estudio, se demuestra que hay que hacerlo y que es adecuado, y si se debate y se observa que es adecuado, se puede adoptar. Pero es muy complejo, o sea, es un tema, o los temas que se están tratando aquí son temas pero muy delicados, temas que implican el abordaje social, y entonces eso generaría mucha controversia, mucho debate. Bueno, y ahora, como para ir concluyendo, ¿los pobres deberían desaparecer a toda costa
para que nosotros podamos tener condiciones de vida bien, o simplemente deberíamos de vivir, aprender a vivir con ellos y siendo indiferentes con ellos? Los pobres deberían desaparecer. Pues con todo lo que eso implica, tomando medidas tal vez no muy correctas, haciendo cosas para que desaparezcan, como lo que decía, pues, en la Segunda Guerra Mundial exterminaban a los nazis, a los judíos, porque creían que ellos eran producto de ellos provocaron la crisis económica. Más allá de pensar de que si se debe erradicar los pobres, es mirar más bien y darle una cara contraria, es de brindarle oportunidades o brindarle más oportunidades a los pobres para que quizás más bien, si no salen de la pobreza, por lo menos tengan más oportunidades y tengan quizás menos problemáticas sociales. El hecho de que se erradique la pobreza no implica de que la violencia se termine, ¿sí? No implica de que las agresiones, de que el narcotráfico, de que muchas problemáticas sociales se terminen, ¿sí? Es como brindarle más oportunidades a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente que quizás no tiene los mismos recursos que otras personas. Entonces, más allá de sacarlos de la pobreza, es quizás brindarle mayores oportunidades de educación, de salud, ¿sí? Y que de pronto pueden mitigar o disminuir esas problemáticas sociales. Bueno, y como decía usted antes, en países como China las personas, las mujeres que quedan embarazadas se ven enfrentadas a un dilema, y es abortar y cumplir la ley o tener un hijo y ser enjuiciado. ¿Qué nos podría aportar usted acerca de eso? En caso de que se adopte acá en Colombia, pues, ¿qué opina acerca de esta situación? Y pues si se adoptara aquí en Colombia, ¿qué consecuencias, qué se daría o qué ocasionaría esto? Son respuestas... Frente a este dilema, ¿por cuál se inclina usted más? Son respuestas que me comprometerían éticamente. No, mentira, no. Son cosas muy complejas, ¿cierto? De entrada digo pues que el aborto es un homicidio. No estoy de acuerdo pues con el hecho de interrumpir un proceso de gestación o una vida, ¿sí? Y donde no hay la concepción de homicidio y se adoptan, entonces... Hay muchos factores que inciden en eso, lo cultural, por ejemplo, ¿cierto? Usted cree, o sea, que es una opinión muy personal, ¿sí? O sea, en lo personal, yo considero que el aborto no se debe interrumpir, a no ser, en eso sí estoy de acuerdo, en situaciones muy extremas, como el hecho de que esté en riesgo la vida de la madre, por ejemplo. Un abuso sexual, no sé, yo pienso que eso se puede solucionar y se puede dar otro tipo de manejo que no sea el aborto. Solo en situaciones muy extremas donde se da implicada la vida del feto, de la madre, ¿cierto? De pronto sí se podría pensar en la posibilidad de un aborto, pero el resto considero que el hecho de abortar o de aprobar el aborto es un homicidio. Bueno, entonces, habiendo terminado pues esta entrevista, le damos pues las gracias a John Fernando Betancourt, psicólogo de la Comisaría de Familia, por habernos dedicado este rato y especialmente a respondernos estas preguntas que son importantes para nosotros y que nos tienen enfrentados continuamente. Bueno, muchas gracias. Listo. Con mucho gusto. Esta tarde con dos concejales del municipio de La Ceja. Ellos muy amablemente se prestaron para que nosotros les hiciéramos esta entrevista. Iniciamos pues con una pregunta para ellos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos con la pregunta: ¿cuáles son las problemáticas más comunes en el municipio de La Ceja, ya que ustedes tienen pues algún conocimiento acerca de esto? Bueno, inicialmente un saludo para todos ustedes, para todos sus compañeros a los cuales se les está dedicando este video. Problemas fundamentales hoy del municipio de La Ceja, del departamento de Colombia, tiene que ver con la seguridad, la educación, la cohesión social. Entonces, hoy necesitamos más inversión en estos temas, porque si no hay seguridad, pues es difícil cumplirle a la gente con la educación
y muy difícil de que vengan otros inversionistas al país, al departamento, al municipio, a traer recursos, a generar empleo, sabiendo que la situación de seguridad no es favorable. Entonces, son tres aspectos muy claros que se necesitan, son tres grandes políticas: seguridad, educación, inversión social. Son problemáticas muy importantes que todas llevan con la educación, el empleo, la salud. Entonces, ese es todo el tema que hoy fundamentalmente esta administración del departamento y a nivel nacional, desde el presidente se le está jalonando para poder que todas estas políticas puedan llegar a todas las personas. Se le puede hacer un cubrimiento al 100% de la población, pero hay que hacer un gran esfuerzo. Entonces yo creo que eso es lo que hoy se le está apuntando de parte de todas las administraciones. Los efectos sociales entonces de esta problemática en el caso pues como usted lo decía de que no se atiendan correctamente. Bueno, si miramos el tema social, si hay inseguridad, entonces hay una problemática con la comunidad, una problemática de drogadicción, de violencia, de atracos. Entonces mira que esto genera una incertidumbre en la población. Si hay inseguridad y se presenta lo que se está viendo en Medellín, gracias a Dios en el municipio de La Ceiba todavía no ha llegado, que son las fronteras invisibles, que ciudadanos no pueden pasar de un barrio a otro, pues eso generaría también malestar también para los estudiantes. Entonces serían estudiantes que serían reprimidos, estudiantes que de pronto al llegar a su colegio ya se están implementando que los están vacunando con 500.000 pesos. Mira que todo esto es una problemática que se empieza a generar un caos a nivel social, a nivel de la sociedad. Si no hay empleo, pues las familias no tienen cómo subsistir, no tienen cómo mandar los hijos al colegio, se puede incrementar la inseguridad, porque un padre hasta puede utilizar el desempleo, ver que los hijos están aguantando, utilizar cualquier técnica o ya entrar a robar para poder subsistir. Entonces mira que todo esto es una cadena. Lo más importante es la seguridad, le sigue la educación y la inversión. Pasos muy importantes ahora en el gobierno. Pasemos entonces ahora a algunos dilemas éticos a nivel demográfico. Empecemos con Nelson. ¿Cree que algunas medidas adoptadas por los gobiernos son éticamente correctas, como el aborto, y esta como una medida para controlar la natalidad? Bueno, primero es darles un saludo a ustedes, a los compañeros del seminario, de clase, de este ejercicio que están haciendo, y por supuesto agradecerles por tenernos en cuenta para ser parte del mismo. Primero, pues antes de responderte, debo manifestar que lo que es éticamente correcto o incorrecto para una persona depende mucho de la subjetividad y del ámbito desde el cual se le mire. Es decir, una cosa puede ser ética, pero para otra puede ser algo totalmente inapropiado, es decir, no es ético. Frente a algunas posturas, por ejemplo, lo que me tocabas ahorita del tema del aborto, como abogado que soy, pues plantearía que con base en la sentencia de la Corte Constitucional de hace algunos años, en los cuales estableció 3 casos excepcionales para permitirlo, pues no sería o sería aprobado desde ese punto, desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque plantea, por ejemplo, que es en estados de malformación congénita del feto, cuando hay abuso sexual, o sea, violación, o cuando hay un peligro inminente de muerte para la madre. Pues uno pensaría que éticamente estaríamos en lo correcto, basado también en la normatividad, y más que el órgano superior de justicia en Colombia es la Corte Constitucional. Ahora, si lo miramos desde otro punto de vista, y es el punto de vista como católico que soy, pues pensaría que no es lo correcto, porque el único que puede determinar o puede quitar la vida es Dios. Entonces hay algunas medidas que toman las administraciones que dependiendo de se le mire. El tema, por ejemplo, para disminuir la natalidad, ya es otro asunto completamente diferente, porque no necesariamente con el aborto se controla la natalidad. En países como China, donde no más, o Japón, donde el índice demográfico demuestra que no más se puede tener un hijo por familia, o si no, después del segundo le cobran unas multas muy cuantiosas. Ya ese asunto es diferente, porque uno pensaría, hombre,
no es mejor, por ejemplo, el tema de la prevención, de la educación. No necesariamente tenemos que llegar al punto de atacar el aborto, matar a una persona cuando antes de nacer. ¿O no sería mejor, por ejemplo, plantear a los niños desde el colegio, que ya van a tener relaciones, se cuiden, que miren todo un sinnúmero de situaciones preventivas antes de atacar esa problemática así? Si vamos a la historia, podemos ver que muchos grandes filósofos, presidentes, mandatarios, tuvieron sus padres en algún momento dudas sobre si abortaban o no. ¿Qué sería de algunos de ellos? Pues no hubieran marcado la historia del mundo si hubieran decidido votar. Entonces, en resumidas cuentas, dependiendo del ámbito que se le mire, puede ser éticamente correcto las decisiones de la administración. Lamentablemente muchas de ellas se toman por populismo, por simplemente acaparar votos, pero creo que frente al tema pues, debe más bien estudiarse, porque ¿quiénes son los que toman las decisiones? Los legisladores, el Congreso, y todos vienen de vertientes diferentes. Lo que hoy es aceptado públicamente, en un futuro más adelante puede ser más aceptado. Usted hace unos años era impensado en Colombia aceptar muchos temas que hoy se están discutiendo. Entonces, la verdad que todo depende desde el punto de vista que se ve. Y donde no hay donde hay una visión cristiana de la vida y la visión cristiana acerca del aborto y todo esto, en países por ejemplo como China, que no son cristianos y donde tienen una visión diferente de la vida y de todas estas cuestiones, entonces, ¿qué opina acerca de que allá se implemente el aborto como una medida para disminuir la población? Es simplemente una medida que se debe tomar en determinado caso para controlar un fenómeno que se presenta Por eso te decía, el tema es complejo porque parten muchas consideraciones a la hora de adoptar ese tipo de decisiones. Hay contextos totalmente diferentes en muchos países, contextos religiosos, contextos económicos, contextos socioculturales, contextos éticos. Va variando dependiendo del país. Allá finalmente, sin conocer mucho del tema, pues obviamente tendrán sus creencias, pero por ejemplo lo que sí es cierto, por ejemplo, para el entorno nuestro, sí son mucho más duros a la hora de tratar, ¿cierto? Para nadie como ser humano y como algún día que me gustaría tener hijos, ¿por qué no más tener uno? Si yo tengo 4 hermanos y le doy gracias a Dios y a mis padres por darme 4 hermanos con los cuales puedo compartir, porque allá le dicen a uno que usted no más puede estar usted solo, usted no puede tener hermanos? Entonces es una cosa brava, son temas la verdad que muy álgidos de tomar, y dependiendo del contexto en el que se esté, cada uno tendrá sus posturas. La natalidad se puede controlar de muchas maneras. El tema del aborto y esos temas se pueden tratar de otras maneras, pero lamentablemente hay soluciones muchas veces demasiado rígidas, en las cuales se busca atacar un problema, pero se le da solamente un remedio cuando se le busca una solución desde la prevención. Ahora le preguntamos entonces a Juan Guillermo, ¿qué opina acerca de la llamada limpieza social? ¿Deberíamos aprender a convivir con ella porque elimina de la sociedad algunos problemas como la delincuencia, como la criminalidad, o deberíamos aprender a vivir con ella o simplemente ser indiferentes a este caso? Bueno, como hablamos ahorita, todo parte de la seguridad. Yo creo que hoy en nuestro país falta un poco de más firmeza en la ley, ya que hoy los jóvenes menores de 18 años pues tienen más inmunidad que hasta el mismo presidente de la República. Hasta ellos los pueden hoy coger en el delito, los pueden coger en el acto, pero simplemente por ser menores de edad pues se les da un trato preferencial y resultan pues terminando otra vez libres. Entonces mira que si partimos de que un niño de 11 años hace hechos violentos, ¿qué nos espera hasta que cumpla los 18, 7 años esperando más que este joven siga de pronto delinquiendo? Lo que hablas de la limpieza social, no sé, eso personalmente no lo veo bien, no debemos de convivir. Yo creo que hace falta es más firmeza en las leyes,
más firmeza para los jóvenes, hacer unas buenas políticas para que estos fenómenos se contrarresten. ¿Y cómo se contrarrestan? Haciendo inversión en seguridad, haciendo inversión, trayendo nuevos inversores, generando empleo, generando educación, porque todo este fenómeno cuando hablamos de limpieza es que estamos hablando que están sacando gente que por decir son desechables de la sociedad, pero es que para esta gente desechable se necesitan otras políticas, otras medidas, hacer inversión, capacitación, darles oportunidad de estudio, oportunidades de trabajo. Entonces cuando el Estado no suple todas esas necesidades, pues ya entra la sociedad y nosotros no tenemos el manejo de ella, pero entra a cobrar por su propia parte. Entonces hay gente que ya se cansa de tanto delincuencia, se cansa de que el Estado nunca ponga la mano, de que el Estado nunca esté presente, de que ya la delincuencia se está metiendo a las casas, está haciendo parte de las familias. Entonces ya llegan otras personas que hacen este tipo de acciones que no son bien llegadas a la sociedad. Yo creo que lo primero es con una mano educar, pero con la otra ser fuerte en la educación, en la justicia, en esas políticas que son principales para poder contrarrestar todas estas situaciones sociales de la comunidad. La tasa de crecimiento poblacional debería bajarse a toda costa, aún adoptando medidas éticamente incorrectas. ¿Qué opina usted acerca de esto? Debería bajarse a toda costa, adoptando cualquier medida. No, yo creo que ya lo manifestaba anteriormente, no, a toda costa no, porque primero tenemos que mirar para qué vamos a bajar esos índices de ocupación poblacional, de natalidad, de crecimiento poblacional. Finalmente se resume en lo que le planteaba ahorita. No necesariamente, hay muchas medidas alternativas para controlar. Hombre, si vamos a controlar el índice poblacional porque no tenemos escuelas, porque no tenemos hospitales, porque habemos muchas personas, por decirlo, en el municipio de La Ceja y no tenemos los servicios para brindarle, yo creo que hay otras medidas, no necesariamente, como decía un filósofo colombiano, no el todo, el a toda costa vale, no, si yo quiero buscar tal cosa, entonces cualquier medio me sirve. Cierto, el fin justifica los medios, no es eso lo que se debe buscar aquí en Colombia, como decía Maquiavelo, no, deben tramitarse otras medidas que finalmente generen una solución pacífica a las controversias. Nosotros ni somos China, ni somos Japón, ni somos otro sinnúmero de personas, de sociedades que tienen un índice de ocupación alto, pero supongamos que nosotros fuéramos chinos, que fuéramos japoneses, pues yo pensaría que hay otro número de medidas. Vemos ya lo que tocaba al cruzar Juan Guillermo, el tema de la educación, el tema de la prevención, el tema del control demográfico, es que hay muchas otras posibilidades. Lo último deberían ser medidas restrictivas, pero es como el último ratio, esa es la última opción, es la última decisión que debe tomar, pero frente al tema yo creo que gracias a Dios hoy día pues ha avanzado mucho el conocimiento, las teorías, la misma tecnología que permiten finalmente pues establecer un sinnúmero de políticas que permiten controlar el índice poblacional, pero no a costa del aborto, no a costa, me devuelvo la pregunta que le hice al concejal Juan Guillermo del tema de la limpieza social. Hombre, entonces porque hay mucha delincuencia, entonces la única medida es, como la policía no los puede matar, pues finalmente que lleguen algunas otras personas a las cuales no les choquen y por el contrario no gusten matar, pues simplemente nos quitamos el problema y ya no vuelven a delinquir porque todos los jóvenes o los delincuentes se asustan. No, yo creo que la medida pues puede ser otras, como brindarles oportunidades, como ayudarlos. Es muy fácil coger un arma y quitarle la vida a esa persona. Pero ¿por qué escogimos la vida rápida? Porque si no disparar, pero si nos cuesta brindarle educación, si nos cuesta brindarle oportunidades, resocializarlo, inmiscuirlo nuevamente en la sociedad civil, pero todo parte, vuelvo y te digo, de la concepción del mandatario, de la concepción de la sociedad y de la concepción de que el entorno se tenga sobre la vida, sobre el aborto, en fin, sobre muchas situaciones. Lo que soy partidario yo particularmente es de mirar alternativas de la prevención y esos casos extremos, la verdad, tomarlos como la última opción, si la palabra está bien dicha, como la última opción, porque la verdad pues tiene que ser uno muy poco de cerebro para llegar a cometerlos es decir, son excepcionales, no convertirlos en regla general. Bueno.
Pasemos entonces a otra pregunta. Juan Guillermo, ¿cree usted que la pobreza es producto de la falta de ética dentro de los gobiernos? ¿O simplemente estos hacen todo lo posible para reducirla y la pobreza es inherente a las personas? No, como te hablaba ahorita, todo parte de las políticas tanto de la nación, de los departamentos, de los municipios. Eso es algo que viene pues de tradición, algo que se viene, que es la cultura, es como hay gente rica y todos los extractos 1, 2, 3, 4, 5, eso pues sería muy difícil un Estado empezar a reducir esa brecha, pero para eso es para lo que se trabaja, para que haya una cohesión social, que es que todos tengamos las mismas garantías, las mismas alternativas, las mismas posibilidades. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Yo sé que Colombia y La Ceja pues no es un paraíso, sé que tenemos grandes problemas, sé que se han hecho cosas malas, pero yo sé que hoy los dirigentes, la nueva clase política, todo lo que se está haciendo bien, entonces vamos mejorando día a día. Esa es la brecha que hay que reducir, generar unas buenas políticas para hacer un gran impacto, reducir la brecha entre el rico y el pobre, y en fin, poderle darle buenas garantías a la comunidad, que sea inherente a la gente. No, yo creo que eso es concepción, la concepción de cada persona, el modo de pensar. Si como persona vos naciste en un hogar humilde, pero vos querés salir adelante, pues vos buscas los medios, tu trabajo, tu forma de salir adelante. Pero si vos te quedas con esa convicción de que yo soy pobre, pues la misma convicción te va a llevar a echarte hacia atrás. Yo creo que va mucho en la convicción de la persona y en las políticas que se generen los municipios o genere el Estado para poder reducir esa brecha. Como te dije, lo primero que hay que convertir es la accesibilidad, la educación, la inversión social y tema muy importante, lo que es la familia, trabajar con todas esas grandes políticas para poder reducir esa brecha. Bueno, Nelson, ¿es éticamente correcto que se utilicen algunos productos con el fin de esterilizar a la población y así contener la explosión demográfica? ¿O deberíamos dejar que esta crezca desproporcionadamente hasta el punto que no se pueda solucionar? Lo que veo es que me están tocando por casualidad todas las preguntas con el tema, pero yo creo que ya doy adelantos de lo que pienso. Sí, éticamente ya es una concepción dependiente, ¿cierto? Si hay un embarazo, hay una fecundación del óvulo por una relación entre un hombre y una mujer, y de eso se generó la concepción de un hijo, finalmente para que llegue a nacer obviamente necesita de muchas condiciones, pero también fácilmente se puede interrumpir. Hoy día hay productos químicos, está que la pastilla del día después, hay inyecciones, hay un sinnúmero de situaciones. En esos casos, pues, si lo que quiere es utilizar los químicos para controlar el crecimiento demográfico, pues eso es una sociedad arcaica, es una sociedad retrógrada, porque no es lo mejor. Si usted ya le pregunta a una persona que su método de planificación es ese, pues ya lo que habría que conversar es con esa persona si lo que quiere es, para no quedar en embarazo finalmente, estarse tomando la pastilla del día después. Hay que trabajar, hay que estudiar por qué. Si usted le pregunta a un médico, ya le dará otra respuesta, pero si le pregunta a usted a una mujer que ha sido abusada sexualmente, pues le dará otra. Entonces, vuelvo y te digo, éticamente frente a esos temas de utilizar productos químicos que hoy son demasiados, hay gotas, hay inyecciones, hay pastillas, hay procedimientos médicos, habrá unos que son aceptables, otros no. Desde el punto de vista jurídico, como te lo digo, si es para interrumpir el embarazo, como abogado, según lo que dice la Corte, plantearía esos tres casos en los cuales yo diría, como abogado, partiendo de una concepción jurídica, pues diría que estoy de acuerdo. Pues ya me preguntas como católico frente a esas situaciones, pues ya sabes mi respuesta. La verdad no sería pues conveniente, porque si con eso, mire pues, si hoy yo, que soy un joven, soy concejal, pude graduarme como abogado, estoy vivo gracias a Dios, si sobre mí hubieran tomado esa decisión de no nacer, pues no estaría yo hablándoles acá. Entonces es muy complicado que ellos no lo miren.
uno dice desde ya, bueno, si es otra persona, uno ya como ese no soy yo, como ese no soy yo, sí, yo diría pues, vamos a ver, pero qué tal si hubieran dicho, qué tal si hace 25 años hubieran decidido sobre mí, no, fue producto de pronto de un accidente y no debemos nacer por cualquier situación. Entonces, qué pena ser tan repetitivo, pero dependiendo de donde se le mire, es éticamente correcto o éticamente incorrecto. ¿Los pobres deberían desaparecer a toda costa, aún con medidas no muy correctas? ¿O simplemente deberíamos tener una mirada indiferente frente a ellos? No, como te dije ahorita, no es que deben desaparecer, pero como político, como persona que estoy en la administración pública, ¿qué es lo que se pretende? Es mejorar calidad de vida para que todas estas personas puedan reducirse la brecha de la extrema pobreza y la riqueza, empezar a reducir esa brecha. No es que dejemos a los pobres a un lado, no, yo creo que todos hay que unirlos, es que es más, los municipios, el departamento, la nación, la mayoría de políticas son encaminadas a reducir la brecha y más que todo son encaminadas para la parte más vulnerable. Si vemos hoy todas las reformas tributarias, todas las políticas de vivienda que se salen, ¿es para qué? Para mejorarle la calidad de vida a la persona más necesitada. Yo creo que antes, hoy, en Colombia, las personas más necesitadas son a las que más se les está poniendo cuidado, donde más se está llevando la inversión. Entonces, como te dije ahorita, Colombia no es un paraíso, hay problemas muy grandes, pero venimos mejorando y venimos haciendo las cosas bien. Entonces, últimamente se han visto buenas políticas en salud, en educación, en inversión. Entonces, todo eso va encaminado para que la gente se reduzca esa brecha y puedan tener las mismas alternativas. Que todos esos niños, todos esos padres tengan un empleo, tengan un derecho a la salud, tengan un derecho a la educación. Y cuando no se toman las medidas correctas, sino que simplemente se quiere desaparecer a los pobres con ciertos métodos, pues no muy éticos, no muy morales. Eso de pronto, pues personalmente nunca lo he vivido, ni aquí en el municipio se hayan tomado esas medidas, que haya que desaparecer a los pobres. Eso ya, pues lo único que he leído de pronto es en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, que ellos sí, todos la clase media, los que estaban enfermos, los que estaban ya paralíticos, esa gente sí la desaparecieron. Pero aquí hoy, Colombia, el municipio de La Ceja, todas las políticas van encaminadas a reducir la brecha, todas las políticas van encaminadas a las personas más desfavorecidas. Entonces, para ellas es que estamos trabajando, pero con mucho socio. Y cuando esas políticas no se ven, ni se notan, ni las personas las perciben. Lo que pasa es que son políticas muy globales. Cuando hablamos de, por ejemplo, hablemos del tema de vivienda, se van a regalar ciertos subsidios de vivienda, se le va a ayudar a mucha gente para que construya su primera vivienda. Entonces, ¿qué se necesita? Personas que estén vulnerables, que no tengan ese derecho que es la vivienda, pues que se empiecen a meter a estos proyectos. No todo mundo, como te dije ahora, no a todo mundo se le va a llegar en el 100%, pero se están haciendo los trabajos para ir día a día, ir incrementando más. Por ejemplo, si nos ponemos a mirar hace 20 años, toda la gente que tenía vivienda, pues eran muy pocas aquí en el municipio de La Ceja. De 20 años hacia acá, ya puede haber más o menos el 70% de personas con vivienda. Entonces, mira que todas las políticas no se pueden dar a la misma, en el mismo año, en el mismo periodo. Todas estas políticas son de varios años, de seguirle dando, por ejemplo, a la vivienda, seguirle dando a la educación, seguirle dando al empleo. Entonces son políticas que llevan mucho tiempo, en muchas etapas de la vida. Entonces hay que seguirle trabajando como políticos, como concejales, como asesores de la administración, porque nosotros en sí somos consejeros, eso es lo que hacemos.
que todos los proyectos y todos los recursos del municipio se empiecen a trasladar para las personas muy vulnerables. Como te digo, muchos dirán, nunca hemos visto a la administración, nunca hemos tocado, pero también si hacemos otro análisis, puede haber mucha gente que diga sí, si me ha llegado la salud, si me ha llegado la educación, si he podido conseguir un empleo. Entonces, llegarle a todo el mundo es muy difícil, pero se está trabajando con eso. Bueno, y ahora una última pregunta para los dos, y está relacionada con lo que Nelson nos comentaba ahorita, sobre China, ¿cierto? En países como China, donde para evitar la explosión demográfica el aborto es legal y casi obligatorio, la persona se ve enfrentada a un dilema: abortar y cumplir la ley, o tener el hijo y ser enjuiciado. ¿Qué respondería? Por ejemplo, en el sistema colombiano o en cualquier sistema nacional hay prioridad de derechos, ¿cierto? Recordemos que allá tienen una categorización de las leyes, lo que llamamos la pirámide de Kelsen. Están los tratados internacionales, está la Constitución Nacional, están las leyes del Congreso, están los decretos reglamentarios del presidente, están los acuerdos de las asambleas, están los acuerdos de los consejos, y hay un sinnúmero de leyes que están en una priorización. El caso de algunos países priorizan como primer derecho el derecho a la vida. Frente a esa situación, pues finalmente operaría que el niño nazca independientemente del castigo que se le vaya a tener. Para otros, prima más que por la vida el cumplimiento de las leyes, ¿cierto? Entonces, en China lo que tú planteas, que una persona que vulnere esa reglamentación demográfica que plantearía el aborto, y si no aborta, entonces se le va a generar una condena que puede ser pagada por cárcel. Para mí, vuelvo y te digo, es una situación completamente reprochable, porque si no la cumples, el hijo te lo dejan nacer, pero qué paradójico que esa madre o esos padres, que son los que van a cuidar a este niño, van a estar en la cárcel, o sea que no van a tener cómo cuidarlos, o inclusive peor aún, que me parece más deplorable, y es que algunos se los dejan nacer y se tiene que pagar cierta multa. ¿Quién dijo acá que la vida tenía precio? ¿Quién dijo acá que la vida está condicionada a una voluntad en dinero? ¿Cierto? Entonces, frente a esas situaciones, frente a leyes muy drásticas, muy rígidas, la verdad es que es algo completamente arcaico, es algo completamente descabellado. ¿Quién le dice a usted como padre que siempre soñó con una familia grande, que no más tiene derecho a un hijo? Y si ese hijo de alguna manera fallece, o si ese hijo psicológicamente no crece adecuadamente porque le hace falta un hermanito, una compañía, pues simplemente porque hay una ley dice que no. Creo que todos somos libres y todos somos todos somos libres de decidir qué es lo que queremos sobre nosotros mismos. Ya decidir sobre el derecho que tiene el otro de vivir o morir, pues ya lo explico ahorita, dependiendo de donde usted se lo mire. Como católico no tengo la menor duda, pues que nadie puede depender absolutamente de nadie. Todos, obviamente a usted como menor, usted como un feto, como un embrión, por así decirlo usted no tiene quien decida por usted. Entonces ahí es donde entran las leyes, pero algunas personas protegen con sus leyes para que el niño nazca, y hay otros por el contrario que dicen a través de sus leyes que ese niño como sea no debe nacer. Entonces el dilema éticamente en este trabajo que ustedes están haciendo, la verdad es que es demasiado complejo. Muchas veces decimos una cosa dependiendo del lugar donde estemos. Uno aquí pues podría plantear esto tranquilamente, es una discusión que está abierta todavía. Vaya usted a países musulmanes, vaya usted a otros países, a ver si usted por lo menos puede decir lo que estamos diciendo acá. Yo creo que todos estos inventos son del hombre. Las leyes son humanas, las hacemos humanas, pero muchas veces los humanos, y la mayoría de las veces nos equivocamos. Bueno, con lo que se habla de China, pues yo estoy en contra de eso. Sé que prima la vida ante todo, no indiferente si es Colombia, si es China, si es Alemania, el país que sea, para mí prima la vida. Que se tomen otras decisiones drásticas, pues allá es otro régimen muy diferente, pues allá es un imperio, es un rey,
o es manejado ya como por una dinastía, que ya traen una cultura que ya es muy difícil pues nosotros de entrar tendríamos que irnos allá y estudiar y convivir para poder entender cuál es la cultura que tienen los chinos con referente a ese tema. Pues como colombiano sí digo que rechazo eso, como colombiano digo que prima el derecho a la vida, rechazo cualquier método que sea para detener la vida, siempre y cuando yo soy partidario los métodos que dice la Constitución aquí en Colombia, si es por violación, si viene el niño congénitamente mal o si va a poner en peligro a la madre. Y mire que también todos estos métodos de planificación hay unos que son buenos. Mire cómo yo tengo una hermana que trabaja trabajó en un hospital psiquiátrico donde hay enfermos mentales y allá hay gente que se reproduce por reproducirse. Yo creo que ahí es donde podrían entrar los médicos a detener eso. Una familia que tenga 10, 15 niños en este momento, porque van a seguir teniendo más. Yo creo que ya es una cultura de que hay que frenar eso, hay que frenarlo en los casos que sean necesarios, en los casos que la ley lo exija, pero también es la cultura de la protección, la cultura de que la familia se dé cuenta de que estamos trayendo niños al mundo, pero sí tenemos los recursos para darle una buena educación, darle una buena alimentación, darle la casa, darle el vestuario, llevarlo a la universidad, o los estamos trayendo por dinero. Yo creo que esa es una cultura que hay que empezar a mirarla, y yo creo que cuando se tomen decisiones con respecto a este tipo, yo creo que hay que analizarlas, y yo creo que en Colombia se han hecho buenas decisiones en respecto al control prenatal. ¿Debe tener el hijo y ser encarcelado? ¿Cómo? ¿Debe tener el hijo y ser encarcelado? No. Y quien lo tenga, a pesar de que la ley le dice que no, debe tenerlo y debe tenerse el hijo y tener libertad para criarlo, si así, bueno, todos somos libres, pero claro que sí, imagínense nosotros con nuestras madres, cuando nacimos con nuestras madres encarceladas porque nos decidió tener, porque lo debe tener, si ella bien lo quiere y si no fue violada y si no fue, cierto, si lo quiso tener, obviamente debe estar en libertad para criarlo. Bueno, entonces le damos pues muchas gracias a los señores concejales que nos han muy atentamente prestado estos minutos de su tiempo, agradecerles pues y bueno, y desearles pues muchos éxitos en su carrera profesional. Con don José Lisandro Mateus Medina. Él es líder de programa prospectivo de la Secretaría de Planeación del municipio de La Ceja. Estamos con él con la intención de entrevistarlo y de que nos dé su opinión acerca de algunos temas que son de importancia y pues que generan mucho debate. Entonces, bueno, empecemos pues. ¿Cuál cree usted que son las problemáticas más comunes dentro del municipio de La Ceja? Pues digamos, desde el punto de vista mío, uno de los principales problemas es los que se afrontan a nivel de la familia, que es el núcleo básico pues de toda la sociedad, y a partir de allí, de cómo se actúe con la familia, es que, o no se actúe con ella, es que digamos que se generan todos los conflictos y todos los problemas que van asociados a eso. Por ejemplo, lo que es la drogadicción, lo que es la delincuencia, lo que es el madresolterismo, ya embarazos en adolescentes, la inseguridad, todo ese tipo de cosas. Si uno va a mirar las causas, realmente vienen y se originan en esa falta de atención a la familia. Bueno, efectos sociales entonces de estas problemáticas. Pues ya lo dije, digamos, todos esos factores de delincuencia, de inseguridad, estos factores. ¿Qué ocasionan? Pues obviamente, el hecho de no atender la familia como se debe atender. Explico esto, ¿verdad? Realmente, digamos, las instituciones, y en este caso pues el municipio, pues históricamente actúa, ¿cierto?, sobre esos elementos, esos factores sociales que mencionamos, el caso de la drogadicción, la delincuencia, madresolterismo,
la violencia intrafamiliar. Todos estos factores pues se trabajan pero casi que de una manera aislada, sin ir a analizar realmente lo que es la causa, sin analizar las causas que generan esos factores pues de conflicto social, digámoslo así. Entonces, digamos, desde el plan de desarrollo lo hemos tratado, y es que todo debe buscarse desde el punto de vista de las causas, y cuando encontramos que la familia está rota, cuando no hay padre, cuando no hay madre, o cuando hay padre hay madre pero no actúan como deben ser, cuando tienen que dedicar la mayor parte de su tiempo a trabajar para poder sobrevivir y entonces descuidan a los niños, a los pelados. Entonces, si no hacemos nada en ese sentido, pues la situación seguirá lo mismo y seguirá creciendo. Bueno, pasemos entonces al campo de los dilemas éticos a nivel demográfico. ¿Cree usted que algunas medidas adoptadas por los gobiernos son éticamente correctas, como por ejemplo el aborto, como medida para controlar la natalidad? No, claro que no. Digamos, yo como por principio cristiano no lo puedo aceptar, ni puede ser una medida para controlar el crecimiento poblacional. Digamos, y donde no hay la concepción que se tiene, más que todo en estos países cristianos, donde no hay la concepción cristiana, ¿qué opina usted? Pues obviamente digamos, son situaciones que suceden y que están en la realidad, y existen y no los podemos tapar, pues. Obviamente ellos van a tener una concepción, pues, digamos, más práctica, pero digamos, nosotros tenemos que mirar esos, y cómo podemos transmitir ese tipo de cosas a quienes piensan diferente, ¿cierto? Porque de todas maneras estamos hablando de una vida, estamos hablando de unos principios morales, y precisamente eso es lo que se pierde en otras partes, porque no hay esos principios morales que dirigen y llevan a la humanidad, pues, a ser diferente a lo que se está mostrando hoy en día. Por eso es que digamos, nosotros como cristianos pues tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios, de impulsarla, de venderla, digamos así, si cabe la expresión, para que ese tipo de concepciones cambien. ¿Qué piensa acerca de la llamada limpieza social que hacen algunas bandas criminales? Por el hecho de que disminuye la criminalidad y nos libra de algunos percances que podamos tener, por ejemplo, como el caso de los homicidios, los robos y todo eso. ¿Debemos aceptar que eso permanezca o debemos simplemente ser indiferentes ante el fenómeno? No, que es claro que hay que, como digo, desde un comienzo hay que ir a las causas. Y si nos atacan esas causas, pues ningún tipo de limpieza social o de acción que se adelante pues va a ser beneficiosa para eso, si nosotros con eso no estamos atacando las causas. Y además, pues obviamente, insisto en esos principios morales que nos deben regir. El Estado como tal debe de una u otra manera garantizar que ese tipo de cosas no sucedan, ¿cierto? Y para eso tiene que fortalecerse, para eso tiene que atacar esas causas. O sea, no es solamente matar a las personas que hacen el mal, porque uno tendría que analizar esas personas porque hacen el mal. Vaya usted al origen de ellos, vayan a mirar las situaciones familiares y ancestrales que han tenido que vivir. Estamos en un país donde no hay equilibrio, la distribución de la riqueza no es equilibrada. Observen que la tendencia es acabar con la clase media, pero no es llevándola hacia la riqueza, sino llevándola hacia la pobreza. Entonces, si ese tipo de cosas no cambian y el Estado como tal no entra a actuar y a redefinir esas cosas, pues acciones como esas pues no dejan de ser una cuestión muy temporal y que realmente no contribuye a nada, porque igual que ha sucedido con otros fenómenos como el paramilitarismo, básicamente lo que hacen es crecer, van creciendo antes más. Y observen, pero no estoy hablando de cosas ficticias, sino de hechos reales que han sucedido. Ahora, por ejemplo, en cuanto a las BACRIM, anteriormente era Autodefensas Unidas de Colombia, ahora son BACRIM, pero ya
se atomizaron, pero el fenómeno sí, antes es mucho más grande. Bueno. La tasa de crecimiento poblacional debería bajar, así sea adoptando medidas éticamente cuestionables, o deberíamos dejar, o se debería dejar que crezca hasta donde ya no dé más hasta donde sea posible. Es que mira que tenemos países como China, donde hay una superpoblación. El Estado trata de direccionar eso, inclusive da beneficios a parejas que no tengan hijos o que tengan uno solo. En fin, es una forma de direccionar esa tasa de crecimiento. Pero donde se recurre, por ejemplo, como en China, a la legalización del aborto y casi a impulsar a las personas a que acudan a eso para garantizar que no haya una explosión demográfica. Entonces, no, pues es que el tema del aborto yo ya lo dije, o sea, eso no es ético, tienen que haber otras medidas estatales y medidas de toda índole, donde obviamente lo que es la educación sexual, lo que es la prevención del embarazo, lo que es la salud sexual y reproductiva, pues, pero tienen que ser programas que contribuyan realmente y no que sean una gestión y que se muestren pues como acciones ahí, sino que realmente generen impactos y que generen conciencia en la gente, en el sentido de saber que traer un ser humano al mundo no es cualquier cosa. Es una responsabilidad muy grande. No se debe bajar a toda cosa entonces. No. Solo tomando medidas que sean correspondientes a la ética y a los principios morales.